Secundaria segundo grado. Lengua materna, español. La brevedad latinoamericana. Que los alumnos aprendan cuáles son las principales características de la narrativa breve latinoamericana y que conozcan algunos de sus exponentes más importantes. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de lengua materna español de segundo grado de secundaria? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa. Para nosotros es un gusto estar con ustedes en este momento complejo del que saldremos fortalecidos con estas transmisiones que ustedes siguen desde sus hogares. Así es, ¿no te parece que de cada situación complicada siempre se aprende algo nuevo y te vuelves más fuerte ante otras adversidades? ¿A ustedes les ha pasado? Lo que mencionas es muy cierto. Este es un momento que también tiene cosas positivas para todas y para todos. Y aunque la actual contingencia modificó completamente nuestras labores diarias, también nos acercó a nuestras familias. Además, nos ha demostrado que ante las circunstancias adversas es necesario insistir en aprender y estudiar. Eso nadie lo puede detener. Por eso estamos alegres de acompañarlos en esta sesión que lleva por título La brevedad latinoamericana. Antes de iniciar, recuerden que deben tener listas, hojas y lápiz para hacer sus anotaciones, preguntas, comentarios o ejercicios. Al final de cada sesión podrán incorporar estos apuntes en su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. Si ya tienen todo listo, empecemos. En esta ocasión hablaremos de literatura y lenguaje. ¿Sabían que gracias al lenguaje podemos imaginar mundos nuevos que cobran vida con las palabras? Así es, también podemos crear situaciones que nadie ha vivido, pero con las que nos identificamos. Esto es la literatura. Durante el tiempo en el que han cursado la secundaria, se han asomado a leer distintos géneros literarios. Por eso, ya deben estar listos para que nos adentremos en un tema muy interesante, la narrativa breve. Conoceremos algunos de los autores más relevantes de la literatura latinoamericana contemporánea. Y también escucharemos algunos de sus cuentos breves. ¿Qué esperamos? ¡Corre el primer video! Los que echaban a perder un cuento bueno o escribían uno malo, lo enviaban al componedor de cuentos. Este era un viejecito calvo de ojos vivos que usaba unos anteojos pasados de moda montados casi en la punta de la nariz y estaba detrás de un mostrador bajito lleno de polvosos libros de cuentos de todas las edades y de todos los países. Su tienda tenía una sola puerta hacia la calle y él estaba siempre muy ocupado. De sus grandes libros sacaba inagotablemente palabras bellas y aún frases enteras. O bien, cabos de aventuras o hechos prodigiosos que anotaba en un papel blanco y luego, con paciencia y cuidado, iba engarzando esos materiales en el cuento roto. Cuando terminaba la compostura, se leía el cuento tan bien que parecía otro. De esto vivía el viejecito, y tenía para mantener a su mujer, a 10 hijos ociosos, a un perro irlandés y a 2 gatos negros. El componedor de cuentos pertenece al escritor mexicano que vivió a principios del siglo XX, Mariano Silva y Aceves. Este relato es uno de los mejores ejemplos de la narrativa breve latinoamericana, un tipo de cuento que tiene características muy particulares. Más adelante, algunos escritores nos contarán cuáles son las características de la narrativa breve, pero primero conozcamos un poco acerca de la historia de este género narrativo en Latinoamérica. Durante el siglo XIX, el cuento vive una gran transformación debido a que los escritores románticos europeos recrearon mitos y ambientes fantásticos, y también a la influencia del estadounidense Edgar Allan Poe, quien pensaba que un cuento bien escrito debía contener solo las palabras e ideas necesarias.
Estas influencias llegaron a Latinoamérica a finales del siglo XIX y principios del XX. Durante esta época, sus principales exponentes fueron el mexicano Amado Nervo, el nicaragüense Rubén Darío y el argentino Leopoldo Lugones. Pocos años después, el chileno Vicente Huidobro, famoso por su poema Altazor, y el mexicano Julio Torri continuaron escribiendo cuentos cortos. A mediados del siglo pasado, algunos de los escritores latinoamericanos más importantes, como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar en Argentina, y Juan José Arreola en nuestro país, hicieron importantes aportaciones a este subgénero. Desde entonces, el cuento breve no ha dejado de cultivarse en América Latina, región que ha llegado a destacar en la producción de este género. Por ejemplo, uno de los cuentos contemporáneos más famosos es El dinosaurio, del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, un verdadero maestro del cuento breve en el que utiliza el humor negro y la parodia. A continuación, su cuento más famoso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Hola, ¿qué tal? Hoy tengo el gusto de entrevistar al maestro Guillermo Samperio. Maestro, dígame, ¿cuáles son las características de un texto breve? Bueno, el cuento, que es a lo que te refieres, yo lo supongo como un sistema de acciones y se cuenta una historia y solamente más que una. El chiste es que el lector vaya avanzando sin darse cuenta qué va pasando más adelante hasta que llega a un clímax y ahí él supone algún tipo de final, pero el escritor, como decimos, le ha ocultado como mago el final y cuando lee el resultado, propiamente la finalización del cuento, se encuentra con otra cosa, ¿no? Por otro lado, en cuanto a su estructura, es como una especie de reloj de esos antiguos que usaban los abuelos, con muchos engranes y muchos tornillitos. Es muy difícil escribirlos y tiene bastantes elementos como ese reloj que el cuentista tiene que ir poniendo a lo largo de su desarrollo. Tiene que contar con una buena atmósfera que tiene que ver con los sentidos, luz, oscuridad, medios tonos, olores. En un cuento se puede oler, ¿no? Como en aquel famoso libro de Susskind, El perfume. Y un buen ambiente, es decir, dónde sucede el cuento. Y atemperar bien el lenguaje, que no sea demasiado intelectual ni tampoco muy coloquial, porque son extremos que es preferible no tocar. Bueno, en cada cuento el muchacho va a encontrar una experiencia que a lo mejor ya tuvo o que quizá nunca va a tener, ¿no? Aparte de que su imaginación
y su capacidad de lenguaje va a incrementarse, ¿no? Actualmente el cuento comienza con el conflicto desarrollado. Quiero decir que, por ejemplo, está una pareja desayunando y de pronto suena el teléfono, el celular de ella, y contesta. Se sale a la terraza a contestar y entonces el marido, muy enojado, se levanta y le dice, toma el plato y toma el plato y lo avienta contra la pared. Y el hot cake se va así resbalando y deja una mancha marrón en la pared. Y le dice a ella, te dije que era la última vez. Y sale hacia el primer piso, ¿no? Entonces, ahí estamos empezando ya con un conflicto desarrollado. Es decir, ¿por qué se sale ella a la terraza? ¿Por qué es que era la última vez? ¿Por qué se enoja tanto? ¿Por qué se sale de cena? Ya hay muchas preguntas, ¿no? Entonces, el lector va a querer que le conteste el cuentista esas preguntas, ¿no? Entonces el cuento se va desarrollando poco a poco para ir contestando esas preguntas. Un ejemplo de la narrativa breve contemporánea es el cuento Tiempo Libre, del escritor mexicano Guillermo Samperio. En la siguiente adaptación de este cuento, pongan atención en cómo se presentan algunas de las características del género. Todas las mañanas compro el periódico y todas las mañanas, al leerlo, me mancho los dedos con tinta. Mi esposa había salido de compras. Me acomodé en mi sillón favorito. Encendí un cigarro y me puse a leer la primera página. De pronto, descubrí que una mancha negra cubría mis dedos. De inmediato fui al baño y me tallé con zacate, piedra pómez y finalmente me lavé con blanqueador. Pero el intento fue inútil, porque la mancha creció y me invadió hasta los codos. Ahora, más preocupado que molesto, llamé al doctor y me recomendó que lo mejor era que tomara unas vacaciones o que durmiera. Después llamé a las oficinas del periódico para elevar mi más rotunda protesta. Me contestó una voz de mujer que solamente me insultó y me trató de loco. En el momento en que hablaba por teléfono, me di cuenta de que, en realidad, no se trataba de una mancha, sino de un número infinito de letras pequeñísimas, apeñuscadas como una inquieta multitud de hormigas negras. Cuando colgué, las letritas habían avanzado ya hasta mi cintura. Asustado, corrí hasta la puerta de entrada, pero antes de poder abrirla, me flaquearon las piernas y caí estrepitosamente. Tirado boca arriba, descubrí que, además de la gran cantidad de letras hormiga que ahora ocupaban todo mi cuerpo, había una que otra fotografía. Así estuve durante varias horas, hasta que escuché que abrían la puerta. Me costó trabajo hilar la idea, pero al fin pensé que había llegado mi salvación. Entró mi esposa, me levantó del suelo, me cargó bajo el brazo, se acomodó en mi sillón favorito, me ojeó despreocupadamente y se puso a leer. ¿Por qué le ocurre esa transformación al personaje de este cuento? Porque, ahí trata de que, el señor por leer mucho el periódico, se le fueron poniendo las letritas en su mano, ya de ahí ya corrió hasta los codos y hasta la cintura. Porque, de que leía el periódico, él se imaginaba de que se convertía en periódico, de que tanto le gustaba leer y de tanto que se la estaba creyendo, pues se convirtió en periódico. Porque él siempre cuando se paraba, él siempre leía el periódico.
y pues se le vino esa imaginación de que si como que lo leía a diario, se iba a convertir él en periódico. Una transformación como tipo periódico. De que puede ser una historia a la vez real y a la vez no, porque de tanto se manchaba las manos de tinta, se fue convirtiendo. No, pues algo que, o sea, como un cuento, o sea, se transforma en periódico. ¿Tú cómo contestarías a estas preguntas? Hoy hemos visto las características básicas de la narrativa breve. Tómenlas en cuenta a la hora de escribir sus propios cuentos y recuerden que si necesitan más información pueden acudir a su biblioteca escolar o de aula y revisar los cuentos de otros escritores. ¿Qué les pareció el cuento Tiempo Libre de Guillermo Samperio? Me gustó mucho, pero aún no entiendo por qué el narrador se convirtió en periódico. ¿Tú qué crees que pasó? Pues yo creo que el periódico tenía un virus que convierte a las personas en periódicos y que el protagonista se infectó por tocarlo. Como cuando en algunos libros los vampiros muerden a una persona y ésta se convierte en vampiro. ¡Qué fantástico! Aunque también acaba de ocurrírseme que quizá el narrador se pasaba tanto tiempo leyendo periódicos que terminó por convertirse en ese objeto. No había pensado en eso. Por cierto, conozco un cuento breve muy interesante. Se llama El murciélago. Lo escribió Eduardo Galeano, quien fue uno de los mejores escritores de Uruguay y de toda Hispanoamérica. ¿Te gustaría escucharlo? Sí, a mí me encantaría. A ustedes también, ¿cierto? Entonces, no perdamos detalle del próximo video. Cuentacuentos. El murciélago. Cuando era el tiempo muy niño todavía, no había en el mundo bicho más feo que el murciélago. El murciélago subió al cielo en busca de Dios y le dijo: «Estoy harto de ser horroroso. Dame plumas de colores». «No», le dijo Dios. «Dame plumas, por favor, que me muero de frío». A Dios no le había sobrado ninguna pluma. «Cada ave te dará una pluma», decidió. Y así obtuvo el murciélago la pluma blanca de la paloma y la verde del papagayo, la tornasolada pluma del colibrí y la rosada del flamenco, la roja del penacho del cardenal, y la pluma azul de la espalda del martín pescador, la pluma de arcilla del ala del águila y la pluma del sol que arde en el pecho del tucán. El murciélago, frondoso de colores y suavidades, paseaba entre la tierra y las nubes. Por donde iba, quedaba alegre el aire y las aves mudas de admiración. Dicen los pueblos zapotecas que el arco iris nació del eco de su vuelo. La vanidad le hinchó el pecho, miraba con desdén y comentaba ofendiendo. Se reunieron las aves, juntas volaron hacia Dios. El murciélago se burla de nosotros, se quejaron, y además sentimos frío por las plumas que nos faltan. Al día siguiente, cuando el murciélago agitó las alas en pleno vuelo, quedó súbitamente desnudo. Una lluvia de plumas cayó sobre la tierra. Él anda buscándolas todavía, ciego y feo, enemigo de la luz, vive escondido en las cuevas. Sale a perseguir las plumas perdidas cuando ha caído la noche y vuela muy veloz, sin detenerse nunca, porque le da vergüenza que lo vean. Eduardo Galeano, El murciélago, en Mitos de Memoria y Fuego. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Qué historia tan triste! Sí, pobre murciélago, lo tenía todo y se quedó sin nada. Aunque si lo pensamos bien, el murciélago tuvo la culpa. ¿Tuvo la culpa? ¡Claro! No me digas que no te diste cuenta. No, la verdad no me queda muy claro. Seguro que ustedes sí lo saben.
¿qué les parece si les dejamos algunas preguntas para que puedan reflexionar sobre lo que acabamos de ver? ¿Qué es un cuento breve? Una de las características más frecuentes del cuento breve, en particular, y de la narrativa en general, es el conflicto. ¿En qué consiste este? ¿Por qué el murciélago del cuento de Eduardo Galeano desea tener plumas y por qué es castigado? ¿Creen que el autor del murciélago busca comunicarnos algo más con estos hechos? ¿Por qué creen esto? ¿Cuál texto de la narrativa latinoamericana nos recomendarían? ¿Y por qué? Anoten sus respuestas en las hojas y al terminar, guárdenlas en su carpeta de experiencias junto con sus demás apuntes. Por último, y para que conozcan otras obras de la narrativa latinoamericana contemporánea, nos gustaría recomendarles el libro Historias para Habitar, del autor David Jorajuria. Este texto contiene 8 cuentos en los que el protagonista es el color. Seguramente les va a gustar. Qué bueno que lo indicas, porque precisamente el libro nos ofrecerá una gama de colores e historias que, bueno, ¿para qué contarles detalles? Seguramente es mejor que lo lean. Lo pueden conseguir vía internet o cuando pase la contingencia podrían encontrarlo en alguna biblioteca o librería. Esperamos que les haya gustado esta sesión. Recuerden reforzar lo aprendido. Una buena idea sería compartir estas historias con sus familias. Aprovechemos estos momentos de estar unidos para hacer más fuertes nuestros lazos con los seres que más queremos. La tolerancia y paciencia son herramientas muy importantes en este proceso. No olviden practicarlas. Nos despedimos recordándoles que estudiar y aprender en el hogar podría parecer acciones sencillas, pero no es así. Necesitan ser muy organizados con sus tiempos, encontrar ese espacio en casa donde se sientan cómodos y puedan concentrarse. Sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa, porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta pronto!